Si abrimos nuestras Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Vamos a estar leyendo los versículos 13 y 14. Amén. Dice así la palabra del Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Walter Chantry, un pastor bautista reformado de los Estados Unidos, describió el día domingo en su país de la siguiente manera: algunos buenos evangélicos, quienes asisten a grandes iglesias con múltiples servicios, pueden sacar de su camino la adoración dominical a las 9:30 de la mañana y salir más pronto para hacer los negocios más importantes del día. Los católicos romanos han empezado a asistir a misa el sábado por la noche. Esto no porque crean que uno debe adorar en el día séptimo. Ellos simplemente no quieren que nada interfiera con el día domingo en la playa o en el campo de golf. Mientras usted viaja a casa, las cosas son como usted lo esperaba. Los centros comerciales están haciendo su agosto. Los restaurantes están repletos de cristianos y no cristianos por igual. Ahora las carreteras están llenas. Es el gran día del hedonismo en nuestro mundo occidental. Unos pocos carros que llevan creyentes de sus hogares a las iglesias se pierden en un mar de frenética persecución del placer y la riqueza. Mis hermanos, esta es la descripción del día domingo en nuestro país también. Recuerdo yo cuando mi esposa y yo vivíamos en Francia. Los primeros meses en los que llegamos a la ciudad, nuestro deseo era siempre aprovechar al máximo los fines de semana para salir a conocer la ciudad. Pasábamos horas recorriendo las calles, las aceras, admirando esas bellezas arquitectónicas, esos grandes monumentos. Pero lo que siempre nos pareció extraño era que los domingos la gran mayoría de los comercios estaban cerrados. Los centros comerciales, muchos de los restaurantes, quizás no los que estaban cerca de las atracciones turísticas más importantes, pero todos estaban cerrados. Lo que yo siempre decía era: ¿qué país más retrógrado? Hasta en Costa Rica, un país tercermundista, todo abre los domingos. ¿Cómo es posible que aquí, un país del primer mundo, todo cierre en este día? Para mí era inconcebible. Ahora, yo era un incrédulo en ese entonces. ¿En qué nos íbamos a entretener? ¿Cómo se suponía que entonces mi esposa y yo íbamos a disfrutar el día domingo? Y mi esposa y yo nos preguntábamos esto porque de nuestro lado del mundo, aquí en Occidente, el día domingo es el día más ocupado para los comercios. La gente aprovecha en ese día para despertarse tarde, para salir a comer, para hacer deporte, para ir al estadio a ver un partido de fútbol, para ir de compras. Y para nosotros era inconcebible que un comercio cerrara en el día en donde más afluencia de clientes tendría. Pero lo que debemos entender es que la culpa de esto, la culpa de la manera en la que la gente vive el día domingo, no es la culpa del mundo. Ciertamente, como veremos, Dios les dio a todos los hombres el mandamiento de guardar el día de reposo. Pero quienes tenemos la culpa de que el domingo pueda describirse en nuestros países como lo describió Chantry, somos nosotros los creyentes. Hemos sido nosotros los que hemos pisoteado con nuestra rebeldía ese día que el Señor santificó para nosotros. Y hemos sido entonces nosotros los que, en lugar de estar afectando al mundo para bien, hemos sido afectados por el mundo para mal.
Es por eso que en este pasaje, en Isaías 58, encontramos una verdad sumamente importante para nosotros el día de hoy. El cristiano debe volver a tener un entendimiento correcto del día domingo si desea impactar a una sociedad completamente antinomiana. Es decir, a una sociedad que está en contra de cualquier ley, especialmente de la ley de Dios. Una sociedad que quiere vivir sin la ley del Señor. De nuevo, nuestra generación, dijo Chantry hace 27 años cuando escribió su libro, tiene una profunda necesidad de ser instruida en la observancia del día de reposo. Yo diría que es más bien la iglesia la que tiene una gran necesidad de ser instruida en este día. Y es por eso que deseo que meditemos en este pasaje el día de hoy, el último domingo del año 2018. Mi deseo es que iniciemos el 2019 con un mejor entendimiento de este regalo que el Señor nos ha dado en este día. Y como ustedes lo saben, especialmente los miembros de esta iglesia, este es el deseo de todos los pastores también. Y lo que deseo hacer primero es mostrarles el contexto en el que se dan estas palabras del Señor en Isaías 58. Segundo, que veamos las bendiciones que el Señor le promete a su pueblo en el día de reposo. Y finalmente que veamos las condiciones para poder disfrutar de esas bendiciones. Y como ustedes pueden ver, vamos a ir de atrás hacia adelante en el texto. Pero yo creo que es la mejor manera de que nosotros podamos entender este pasaje. Entonces, veamos primero cuál es el contexto inmediato de los versículos 3 y 14 de Isaías 58. Y para eso tenemos que leer entonces los primeros 12 versículos. Dice así la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El contexto inmediato entonces de Isaías 58, 13 y 14 es la acusación del Señor contra Judá. Es la acusación del Señor contra la falsa religiosidad y la hipocresía de su pueblo. Era la acusación contra lo que el Señor definió aquí como la rebelión y el pecado de la casa de Jacob. Ellos buscaban a Jehová. Querían, según ellos, conocer los caminos del Señor como si fueran personas justas. Ayunaban y humillaban supuestamente sus almas, según ellos, queriendo obtener la bendición del Señor, pero en realidad eran injustos, perversos y rebeldes.
Porque en lugar de hacer estas cosas con un corazón deseoso de obedecer a Dios, lo que habían hecho, como dice el versículo 2, era dejado la ley de su Dios. Dios les había ordenado a Israel ayunar específicamente en el día de la expiación. Una vez al año, el pueblo debía, como leemos en Levítico 16, afligir, humillar sus almas, reconociendo lo que el Señor había hecho en favor de ellos en aquel día. Es más, en Levítico 23, 29, Dios le dijo a Israel que aquel israelita que no ayunara en aquel día debía ser cortado de su pueblo. Sin embargo, el pueblo también acostumbró a ayunar en tiempos de aflicción, en tiempos en donde querían expresar el arrepentimiento por sus pecados, no solo en el día de la expiación, sino en otros momentos también. Pero Judá en los tiempos del profeta Isaías no estaba ayunando por las razones correctas. Ellos no ayunaban porque amaban al Señor o porque reconocían el perdón que el Señor les había prometido a ellos, o porque realmente estuvieran afligidos por sus pecados, sino que lo hacían simplemente por pura religiosidad, como algo que no fluía desde adentro de sus corazones. Su deseo, más bien, como leemos en el versículo 3, era manipular a Dios. Eso era lo que hacían con sus ayunos. Que Él les hiciera caso, que se diera por entendido de las cosas que ellos necesitaban de Él. Su deseo era usar a Dios, como lo hacen muchos evangélicos en nuestros días, en nuestro país, para que Dios les diera a ellos lo que realmente querían. Igual que los judíos en los tiempos de Jesús, que seguían a Jesús solo porque les había dado pan, no porque amaban a Jesús, sino por lo que Él les había dado. En lugar de Israel ver el ayuno como Dios se los había dado a ellos, lo veían como algo meramente externo. Para ellos ayunar era simplemente dejar de comer, andar con la cabeza encorvada como un junco, acostarse sobre silicio y ceniza. Pero seguían en contra de lo que Dios les había dicho en su ley. Ellos seguían pecando, oprimiendo a los pobres, buscando su propio bienestar, no siendo hospedadores, siendo egoístas con sus hermanos. En otras palabras, la acusación del Señor era en contra de su hipocresía. Ellos querían mantener una relación con Dios, pero persistir viviendo en el pecado. Escuchen lo que le dijo el Señor a Israel en Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fue por causa de este pecado que Dios les dijo lo siguiente en los versículos 3 al 15 del capítulo 1. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué? Por cómo los estaban celebrando. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, ellos seguían observando todas aquellas fiestas que Dios les había dado, todos aquellos días de reposo que el Señor les había ordenado, así como los ayunos, mientras seguían adorando ídolos falsos y pecando contra el Señor. Es por eso que el Señor les dijo en el versículo 21 del capítulo 1 lo siguiente: ¿cómo te has convertido en ramera,
oh ciudad fiel. Te has prostituido con todos los dioses falsos. De nuevo, su deseo era tener a Dios como otro de los dioses de todo el panteón que ellos tenían ahora para adorar. ¿Pero qué les dijo el Señor? Escuchen lo que le dijo en Isaías 57, versículos 3 al 6. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Esa es la razón por la cual Dios no les hacía caso. Esa es la razón por la cual Dios no se dio por entendido. Había sido toda su idolatría y todo su pecado lo que habían hecho que Dios tapara sus oídos para no escuchar sus oraciones. Y lo que había hecho era también que Dios escondiera sus ojos de ellos. Ahora, ¿por qué termina la acusación del Señor contra Judá en el capítulo 58 hablando del día de reposo? Bueno, porque la evidencia de la apostasía de Israel era su desprecio por ese día. Una y otra vez, cuando Dios llamaba a cuentas a su pueblo, el pecado con el cual el Señor resumía toda la desobediencia de Israel era la transgresión del cuarto mandamiento. Como dijo Joseph Piper, al quebrantar el cuarto mandamiento, ellos despreciaron y profanaron el signo que los separaba a ellos de las naciones a su alrededor, designándolos como el pueblo del Señor Dios, los redimidos. Así como sus varones eran marcados por el signo del pacto en su prepucio, la nación entera estaba marcada por sus días de reposo. Lo que diferenciaba a Israel de las demás naciones se podía resumir en una cosa: su observancia del día de reposo, su obediencia al cuarto mandamiento. En los tiempos del profeta Isaías, Israel era igual que las demás naciones. No solo idolatraban a todos un montón de ídolos, no solo eran fornicarios y mentirosos, no solo eran avaros y egoístas y hasta homicidas, matando a sus hijos, sacrificándolos a aquellos dioses falsos, sino que todo esto se podía resumir en una sola acusación: ellos eran transgresores del día de reposo. En lugar de ver ese día como aquella señal que el Señor les había dado a ellos para marcarlos como el pueblo de Dios, porque ninguna otra nación en los tiempos de Israel observaba este día, solamente Israel, eso es lo que lo marcaba a ellos como el pueblo de Dios, ellos lo despreciaron, evidenciando así su desprecio del Dios del día de reposo. Su apostasía había sido evidenciada por su violación del cuarto mandamiento. ¿Cómo debió entonces haber entendido Israel el día de reposo que Dios les había dado? Bueno, leamos el versículo 14. Veamos ahí las bendiciones prometidas por Dios en el día de reposo para su pueblo Israel. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La realidad era que Israel había tenido el día de reposo como una carga pesada, así como lo eran el resto de los mandamientos que el Señor les había dado. El día de reposo se había convertido para los israelitas en una carga dura de llevar. Ellos querían vivir como el resto de las naciones, y el día de reposo era aquello que les impedía cumplir esto a cabalidad. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, muy simple: seguir observándolo, solo que ahora a su manera. Cumplían para después poder hacer lo que realmente deseaban hacer en sus corazones. Así como ayunaban, meramente como algo externo, solo para cumplir un requisito, así mismo guardaban el Shabbat, el día de reposo.
Pero todo esto se dio porque ellos nunca entendieron el propósito del día de reposo, por ser rebeldes. Fue por eso que el Señor les recordó en el versículo 14 las bendiciones que Él les había prometido a ellos en ese día. 3 bendiciones. Les dijo el Señor en el versículo 14, había sido lo que Él les había prometido a ellos en este día de reposo. Primero, deleitarse en Jehová. Ese término que se traduce en nuestra versión como deleitarse significa literalmente gozarse, tener placer en algo. Y eso obviamente implica lo deseable de un objeto. Te deleitarás en Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es deseable por sobre todas las cosas. Y esa es la primera bendición que el Señor les había prometido a su pueblo en este día de reposo. La posibilidad de gozarse o deleitarse en Él. La promesa entonces era la posibilidad de conocer cada vez mejor al Señor. Como dijo Piper, tener un exquisito placer en el Señor significa estar abrumado por su belleza y gloria que son reveladas en sus atributos y obras. El día de reposo le había sido dado a Israel con el propósito de que ellos pudieran conocer más a su Dios, para que entendieran mejor a Dios como su creador, como el creador de todo el universo. ¿No fue por eso que Dios le dijo a Israel en Éxodo 20 lo siguiente? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el versículo 11 les dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese día que Dios les había dado a ellos para guardar, les había sido dado como un recordatorio del poder y la sabiduría de Dios como el creador de todo el universo. Ese día debía servirles a ellos para recordarles en su adoración a Dios lo maravilloso que Él era o que Él es y lo maravilloso de sus obras. Para que entendieran cada vez mejor la majestad y la gloria del Creador. No solo Dios había creado los cielos y la tierra en 6 días, sino como dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El día de reposo le había sido de Israel como la manera de poder tener la bendición de poder conocer más a Dios como su creador, pero también para que Israel pudiera tener la oportunidad de conocer más a Dios como su redentor. ¿No fue por eso que cuando Moisés le repite la ley a Israel en el libro de Deuteronomio, antes de entrar en la tierra prometida, les dijo lo siguiente? Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si había algo que Israel podía hacer en el día de reposo era conocer y deleitarse en Dios como su redentor. Él los había sacado a ellos de la tierra de Egipto. Él los había sacado a ellos de aquella esclavitud. Los había librado de aquella tierra de aflicción y los había redimido con mano poderosa. Y los trajo un día frente al monte Sinaí e hizo un pacto con ellos, dándoles a entender a ellos que ellos ahora eran su propiedad, su pueblo, sus redimidos. Ellos eran una nación, tenían una tierra porque Dios les había dado aquella liberación. Y el día de reposo les había sido dado a ellos, como les dije, para que pudieran ser bendecidos deleitándose en ese conocimiento de su Dios, para que pudieran conocer mejor su majestad y su gloria, meditando en todas las bendiciones que Dios había hecho en su favor.
meditando en su bondad, en su misericordia para con ellos, meditando en su poder y en su sabiduría para rescatarlos de tal manera de la mano de Faraón. La segunda bendición que le había sido prometida a Israel era la victoria sobre sus enemigos. El Señor les dijo: y te haré subir sobre las alturas de la tierra. Este es el mismo lenguaje que leemos en Deuteronomio capítulo 32. En los versículos 12 y 13 de ese capítulo, Moisés le dice esto a su pueblo: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Un capítulo más adelante, en Deuteronomio 33, versículo 29, Moisés bendijo a Israel con las siguientes palabras: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Como escribió Chantry, la imagen aquí sugiere un conquistador cabalgando en su carruaje sobre las alturas. Él es aquel que ha logrado verdadero éxito, el victorioso. Bueno, esa es la misma bendición que el Señor le prometía aquí a su pueblo en el día de reposo. Ellos tendrían la victoria sobre sus enemigos. De hecho, la razón de su cautiverio, la razón por la cual ellos habían sido conquistados por los pueblos paganos, no había sido otra cosa más que su desprecio del día de reposo. Ellos no habían obtenido la victoria sobre sus enemigos, sino que habían sido conquistados por ellos, más bien por haber violado el cuarto mandamiento, por despreciar al Dios del día de reposo. Si ellos hubieran entendido lo que Dios les había prometido en ese día, no estarían en la condición en la que se encontraron muchos años después. Y la tercera bendición prometida por el Señor era poder gozar de la heredad que le había sido prometida a Jacob. Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Comer no es otra cosa más que gozar de los beneficios que le habían sido prometidos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esos beneficios no era otra cosa más que la tierra prometida. Como leemos en el Salmo 105, versículos 10 y 11. La estableció a Jacob por decreto, que la tierra prometida, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. La posesión de la tierra de Canaán era un símbolo de la herencia del pueblo de Dios. Una herencia que le había sido prometido a ellos y de la cual ellos gozarían simplemente por ser el pueblo de Dios, nada más. El hecho de que ellos perdieran esa tierra que Dios les había prometido a ellos en Jacob y que les había dado a ellos años después, era la prueba de que ellos habían desechado a Jehová. Y la evidencia de que ellos habían desechado a Jehová era su desprecio y la manera en que desecharon el día de reposo. La razón entonces por la cual ellos ya no estaban gozando de la heredad de Jacob, su padre, como les había sido prometido por Dios, era porque ellos habían despreciado al Señor. Pero Dios les había dado el día de reposo para que pudieran gozarse y ser prosperados por Dios en la tierra que Él les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. El día de reposo entonces le había sido dado a Israel para que pudieran gozarse en Dios. No solo teniendo la posibilidad de conocerle mejor a Él, sino también de conocer a Dios como su protector, quien les daría la victoria, y como su sustentador, quien proveería para ellos todo lo que necesitaban. ¿Cómo podía estar Israel seguro de que esto sería una realidad? Escuchen lo que le dijo el Señor al final del versículo 14. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si Israel hacía esto, estas bendiciones eran una realidad. ¿Por qué? Porque el Dios que no puede mentir lo ha dicho así. El Dios de verdad lo había prometido. Por lo tanto, esas bendiciones eran una realidad para Israel. Si tan solo entendían por la fe correctamente este regalo de Dios. Sin embargo, había ciertas condiciones para disfrutar de esas bendiciones ligadas al día de reposo. Versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie
de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, esas son las condiciones. La condición para disfrutar de todas esas bendiciones de Dios, todas esas bendiciones que Dios les había prometido a ellos, era tener un entendimiento correcto del día de reposo. Día al cual el Señor le llama mi día santo. El día de reposo era el día santo del Señor porque Él lo había santificado. Fue Él quien lo había apartado, eso es lo que significa santificar. Él lo había apartado de los otros 6 días de la semana. ¿Para qué? Para dárselo a su pueblo como una bendición. En los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 2 leemos lo siguiente. Escuchen. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo era el día santo del Señor porque Él lo había santificado. Es decir, Él lo había apartado del uso común de los otros 6 días para que fuera usado exclusivamente para que sus criaturas lo adoraran. A Él, no al día, al Señor. Ese era el fin, esa era la meta, el propósito del día de reposo. El hombre debía dejar de hacer lo que hacía los otros 6 días de la semana para dedicarse exclusivamente a adorar a su Creador. Ahora, en el caso de Israel, Dios había santificado ese día para ellos no solo como su Creador, sino también como su Redentor, como vimos en Deuteronomio. Por lo tanto, Israel debía dejar de hacer lo que hacía los otros 6 días de la semana para dedicarse exclusivamente a adorar a su Redentor, aquel que los había salvado de aquella esclavitud tan pavorosa bajo la que estuvieron por 400 años en Egipto. Por eso que ellos debían tener un entendimiento correcto del día de reposo. Para ellos debía ser, como leímos en el versículo 13, una delicia. Ellos debían gozarse adorando a su Dios en ese día. Pero ¿cómo lo estaban viendo? Bueno, como dije hace unos momentos, Israel estaba viendo el día de reposo como una carga pesada. En lugar de gozarse en aquel día y en lo que iban a hacer, ellos habían caído en una especie de formalismo. Una religiosidad externa vacía de todo entendimiento y pasión por Dios. Además, ese día debía haber sido para ellos un día santo. Si Dios había santificado ese día y así lo había apartado para que su pueblo pudiera descansar espiritualmente adorándole a Él, ellos debieron haberlo santificado también. Ellos debieron haber apartado ese día para la adoración exclusiva a Dios en cuerpo y mente. Pero como veremos en un momento, adorar a Dios era lo menos que les importaba. También debían llamar el día de reposo glorioso de Jehová. Literalmente debían llamarlo honorable. Es decir, debían ver el día de reposo como un día para honrar. En lugar de despreciarlo, en lugar de tratarlo como el resto de los otros 6 días de la semana, ellos debían honrar ese día. Ahora, el Señor les dice la manera específica en la que debían honrar ese día. Ese término que se traduce en nuestra versión como venerar, se puede traducir también como honrar. De hecho, el término es el mismo que en la frase anterior. Honrar el día, honorable. Literalmente el Señor les dijo, y lo llamares delicia, santo, honorable de Jehová, y lo honrares. La manera en la que Israel debía honrar el día de reposo era primero, no andando en sus propios caminos. Cuando el Señor les dice que no debían andar en sus propios caminos, no les está diciendo, como piensan algunos, que en ese día específico los israelitas debían restringirse de pecar contra Dios. Eso no es lo que el Señor les está diciendo. Israel debía restringirse de pecar voluntariamente contra Dios
los 7 días de la semana, no solamente el día de reposo. Ese término ciertamente que se traduce como camino es usado frecuentemente por el profeta Isaías para describir los actos pecaminosos de los hombres. Es por eso que muchos dicen que lo que se está refiriendo ahí es que dejen de pecar contra Dios en ese día. No, eso no es lo que está diciendo. A pesar de que Isaías usa ese término camino en ese sentido en su libro. Isaías 53:6, por ejemplo, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cuál es ese camino que está hablando? Nuestro pecado. Sin embargo, aquí el término camino es usado de manera general para describir los asuntos cotidianos de nuestras vidas. Es decir, la manera en la que Dios le dijo a Israel que ellos debían honrar el día de reposo era absteniéndose de hacer sus trabajos regulares, los asuntos y responsabilidades cotidianas en ese día. Como escribió Piper, Dios está diciendo aquí que aquellas actividades que son permitidas en los otros 6 días se convierten en pecaminosas cuando son realizadas en el día de reposo. Dios nos ha dado 6 días para hacer nuestros negocios, el 7º le pertenece a Él. Como afirma nuestra confesión de fe, capítulo 22, párrafo 8. El día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Bueno, esas eran otras cosas que no estaba haciendo Israel. Ellos no estaban honrando el día de reposo así, sino que más bien estaban andando en sus propios caminos, haciendo en ese día lo que podían hacer los otros 6 días de la semana: comprando, negociando, trabajando, visitando familiares. Todo menos santificando, apartando para el uso de la adoración a Dios ese día. En el libro de Nehemías se describe muy bien lo que había sido la costumbre de Israel en el día de reposo. Y si quieren van a Nehemías capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 15. Nehemías capítulo 13, versículo 15. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. 6 días tenía Israel para hacer sus negocios, para comprar, para vender. Pero el día de reposo debía ser santificado. Fue por eso que Nehemías se enojó tanto contra sus hermanos, contra su pueblo. Porque había visto cómo los mismos judíos, esto no era culpa de los comerciantes que venían, esto era culpa de Judá, que habían profanado ese día andando en sus propios caminos, haciendo las mismas cosas que hacían los otros 6 días de la semana. Y fue por eso que los amenazó con echarles mano
si volvían a hacer tal abominación. Segundo, Israel debía honrar el día de reposo no buscando su voluntad. Ese término que se traduce en nuestra versión como voluntad, literalmente significa placer. Literalmente entonces el Señor le dijo que la otra manera de honrar su día era no buscando tu placer. Es decir, Israel no debía profanar el día de reposo buscando deleitarse en las cosas del mundo. Pero Israel, en lugar de ver aquel día como una recreación espiritual, como decían los puritanos, el mercado del alma, estaban buscando su placer en las cosas vanas de esta vida. Tercero, la manera en la que Israel debía honrar el día de reposo era no hablando tus propias palabras. Lo que Israel debía hacer para honrar o venerar aquel día era pasar la mayoría de su tiempo hablando y pensando en las cosas del Señor. Como le dijo el Señor a su pueblo en Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si había un día en donde estas palabras debían ser una realidad para Israel, era el día de reposo. Ellos debían estar constantemente hablando, meditando, cantando de las maravillas de su Dios, en lugar de estar hablando sus propias palabras. Sin embargo, esto tampoco era una realidad para el pueblo de Judá en los tiempos del profeta Isaías. Razón por la cual estaban en la terrible condición en la que se encontraban. Entonces, si Israel quería haberse podido deleitar en Dios como su creador, como su redentor, si querían deleitarse en Él como su protector y su sustentador, lo que debían haber hecho era haber entendido correctamente ese regalo de Dios en el día de reposo. Y así debió haberlo visto Israel, como una delicia para sus almas, como un día especial, como un día para honrar, como un día en donde debían dejar de hacer las cosas cotidianas que hacían los otros 6 días de la semana para entregarse de cuerpo y alma a la adoración de su Dios. Pero eso fue precisamente lo que no hizo Israel. Ellos estaban dejando claro con su desprecio del día de reposo, su desprecio del Dios de ese día. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo aplicar estas verdades a nuestras vidas el día de hoy? No solo como cristianos, sino también como iglesia local. Bueno, primero, entendiendo bien el día de reposo cristiano. Y esto es importante porque en nuestros días existe toda una corriente teológica que afirma que el día de reposo no debe ser observado por los cristianos. La llamada teología del Nuevo Pacto, por ejemplo, afirma que el Antiguo Testamento y específicamente el cuarto mandamiento no tiene ninguna relación o aplicación para el cristiano el día de hoy. Es por eso que una mega iglesia de los Estados Unidos, pastoreada por quien es el presidente de la Convención Bautista del Sur, decidió no reunirse el día de hoy para adorar a Dios, para darle descanso a sus miembros de todo el trajín del fin de año. Entonces, es de suma importancia que nosotros tengamos un entendimiento bíblico con respecto al día de reposo cristiano. Lo primero que debemos saber es que Dios le dio ese día a la humanidad para guardar. Toda la humanidad está atada al día de reposo y por lo tanto está obligada a obedecer el cuarto mandamiento. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el día de reposo le fue dado a Adán, no a Israel. Le fue dado a Adán primero como el representante de toda la humanidad. En Génesis 2, Dios santificó ese día y se lo dio a Adán como el representante nuestro. Esa fue la razón por la cual el Señor Jesucristo, corrigiendo el entendimiento de los fariseos, en Marcos 2:27 les dijo: el día de reposo fue hecho, literalmente, vino a existir o fue establecido por causa del hombre.
Noten que no dijo por causa de Israel, no, dijo por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces el día de reposo fue un mandamiento dado por Dios el Creador a todas sus criaturas. Es por eso que es parte de los 10 mandamientos. Porque esa es la ley que ha sido escrita en nuestros corazones también. En el de todos los hombres, dice Romanos 2, está esa ley. El 4º mandamiento está escrito en los corazones de toda la humanidad. Y por lo tanto, el 4º mandamiento es parte de la ley moral de Dios. Para el cristiano, dejar de observar el día de reposo cristiano es inmoral. Así como es inmoral adorar o inclinarse ante un ídolo falso, así como es inmoral tomar el nombre de Dios en vano, así como es inmoral desobedecer a nuestros padres, así como es inmoral adulterar, mentir y codiciar, así de inmoral es desobedecer el 4º mandamiento. Y este día de reposo que la iglesia debe observar para recordar a Dios como nuestro Creador, es este día. El día de reposo cristiano, el que vamos a llamar el día domingo en unos momentos. Ese es el día del Señor, así es como le llama la Biblia en Apocalipsis 1:10. Así es como lo conocían los apóstoles. Pero el día de reposo también nos fue dado a nosotros para que nosotros recordáramos y adoráramos a Dios como nuestro Redentor. No solo nos fue dado a nosotros los cristianos para adorar a Dios como nuestro Creador, sino también como nuestro Redentor. Y los apóstoles entendieron no solo la razón práctica, sino también la razón teológica del cambio del 7º día al primer día de la semana. El Señor Jesucristo una y otra vez, después de su resurrección, le apareció a sus discípulos cuando el primer día de la semana, cuando ellos estaban reunidos. Y por el ejemplo, el Señor les estaba diciendo, cuando ustedes se reúnan, ahí voy a estar yo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Ustedes creen que cuando el primer domingo el Señor les apareció a ellos cuando estaban reunidos, el próximo domingo no estaban haciendo lo mismo? Por supuesto. El Señor nos apareció el lunes no vino, el martes no vino, el miércoles no vino, el domingo tiene que venir. Se reunieron otra vez, les volvió a aparecer el Señor Jesucristo. Por su ejemplo. Pero también los apóstoles entendieron que había una razón teológica del cambio del día del 7º, del sábado al domingo, como el día de reposo cristiano. El autor de la epístola a los Hebreos le escribió lo siguiente a aquella iglesia en el capítulo 4. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Literalmente queda un sabatón para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Quién es este que ha entrado en su reposo? ¿Quién es este que también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas? Somos nosotros los cristianos. Se está refiriendo el autor de los Hebreos a nosotros los cristianos. El autor está hablando aquí del Señor Jesucristo. Él es el mejor Josué. Él, afirmó el autor de esta epístola, le ha dado a su pueblo un mejor reposo. ¿Cómo? Bueno, habiendo reposado él de todas sus obras como Dios de las suyas. Lo que el autor de los Hebreos está afirmando es que como Dios reposó de su obra creativa después de haber creado el universo, asimismo lo hizo el Señor Jesucristo. Después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, como leemos en Hebreos 1:3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hacemos nosotros cuando hemos terminado nuestro trabajo? Nos sentamos. Después de haber terminado sus obras, en la nueva creación, en esa salvación perfecta de su pueblo, el Señor Jesucristo hizo lo mismo que Dios cuando finalizó la primera creación, es decir, entró en su reposo. Y así como lo hizo Dios después de finalizar la primera creación, que le dio a la humanidad
el día séptimo para reposar. Asimismo, el Señor Jesucristo, después de haber concluido su obra en la nueva creación con su resurrección, el primer día de la semana, asimismo le dio el día domingo a su pueblo como el día de reposo para el cristiano. Y es en este día en que la iglesia se reúne, no solo para adorar a Dios como nuestro Creador, sino para adorarlo como nuestro Redentor. Recordando y adorándole a Él por habernos purificado de nuestros pecados en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio es la razón por la cual el cristiano obedece el cuarto mandamiento. Nosotros nos reunimos aquí porque venimos a adorar a ese Dios que nos ha sacado del mundo, que nos ha libertado de su ira y que nos ha rescatado del infierno. El Evangelio es lo que nos trae aquí domingo tras domingo, porque Dios ha prometido aquí reunirse con su pueblo para que nosotros le adoremos a Él, no solo como nuestro Creador, porque Él creó a la iglesia, sino como nuestro Redentor. En este día la iglesia se reúne para celebrar lo que Dios hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo. Entonces les hago esta pregunta. ¿Tiene usted, hermano, algo mejor que hacer el domingo? ¿Algo mejor que esto? Segundo, debemos entender las promesas que se nos han dado al observar el día domingo. A nosotros los cristianos, a la iglesia. Tomás se ausentó un día se ausentó de la reunión de sus hermanos aquel domingo. Dejó de congregarse con sus hermanos un día y se perdió la bendición de poder apreciar la presencia del Señor en medio de ellos. Un día. Cuando nosotros no guardamos el cuarto mandamiento, no solo estamos pecando contra el Señor, porque es un mandamiento suyo. No debemos dejar de congregarnos, dice Hebreos 10:25, sino que también nos perdemos de las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros en este día. Él nos promete tener comunión con nosotros. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, le dijo el Señor a sus discípulos en Mateo 18:20, allí estoy yo en medio de ellos. Cada domingo que nosotros no venimos aquí, nos perdemos de la presencia del Señor Jesucristo en medio nuestro. Es nuestra falta de fe la que nos impide entender que en este día algo especial va a suceder, hermanos. Es nuestra falta de fe la que nos impide entender que el Señor estará en medio nuestro. Porque nosotros no le podemos ver físicamente. Eso no quiere decir que el Señor no esté aquí. Nosotros hemos invocado el nombre del Señor Jesucristo. Y Él ha prometido que donde 2 o 3 estén, Él estará. Y por la fe debemos creer eso. Este es el día que el Señor nos ha dado para crecer en el conocimiento de Él, para deleitarnos alabándole a Él, para conocer mejor sus atributos, para recordar mejor y entender mejor el Evangelio precioso del Señor Jesucristo. Si usted cree que hay algo mejor que usted pueda estar haciendo un domingo, que estar aquí reunido con el pueblo de Dios, adorando a Dios, usted quizás no conozca al Señor Jesucristo. Además, el Señor nos ha dado este día para ayudarnos en nuestra santificación, ¿sabía? En este día Dios nos ha ordenado participar de los medios de gracia que Él le ha dado a su pueblo para fortalecerlo espiritualmente. Hoy domingo. Cada domingo se ora, leemos las Escrituras, cantamos al Señor. Como dice Efesios capítulo 5, nos cantamos las verdades de la Biblia unos a otros y somos exhortados por nuestro hermano que está a la par cantando las verdades de la Biblia. Se nos predica la palabra de Dios, es decir, Dios se dirige a nosotros por medio de su palabra y por medio del instrumento humano que está aquí parado en el púlpito todos los domingos. Dios nos habla. Participamos de la cena una vez al mes. Esperemos que este año podamos avanzar más. Y
En ocasiones somos partícipes también del bautismo de un nuevo creyente, donde nos recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros una vez. Todo esto, mis hermanos, nos lo ha dado el Señor en este día para crecer en nuestra santidad. No es posible, dijo Piper, que una razón de la debilidad espiritual de la iglesia es su falla en honrar a Dios en el día del Señor. No es posible que una razón de que nuestras iglesias no sean tan efectivas en alcanzar a los perdidos sea porque no estamos practicando la observancia del día de reposo que nos trae victoria. ¿Podría ser esto verdadero de nosotros como individuos también? ¿No es posible que usted continúe cayendo bajo el dominio de un pecado particular porque usted ha rehusado santificar el día de Dios en su corazón? Nosotros carecemos de victoria porque hemos fallado en reconocer y utilizar uno de los medios dados por Dios para la victoria, mientras que aquellos que observan el día de reposo tienen victoria. Pero también Dios nos lo ha dado para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios de nuestra salvación. Nosotros en este día somos recordados de la seguridad de nuestra salvación por ese gran y perfecto mediador que está sentado hoy a la diestra de nuestro Padre. Hoy somos recordados de eso. Aquel que ha sido salvado por el Señor nunca se perderá, porque Dios el Padre se lo ha dado a su Hijo Jesucristo en sus manos, y Él no perderá a ninguno de ellos, y a todos los resucitará en el día postrero, dice Juan 6. Somos recordados de nuestra justificación. Éramos pecadores, viles, impíos, con nuestras vestiduras, por así decirlo, manchadas por nuestro pecado, pero por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hemos sido limpiados de todo pecado. Y Dios nos ha vestido con las ropas de justicia perfecta de Cristo. Y ahora podemos entrar delante de su presencia confiadamente. Somos recordados de nuestra adopción como hijos de Dios. Ya no es un Dios extraño, ahora es nuestro Dios, nuestro Padre celestial. En este día somos recordados nosotros de los privilegios que tenemos como ciudadanos de la ciudad celestial. Hoy tenemos el privilegio de adorar a nuestro Dios. El próximo domingo tendremos el privilegio de participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de su reino. Y de eso somos recordados cada domingo. De nuevo, hermano, ¿tiene usted algo mejor que hacer el día domingo? Es por eso que nosotros no andamos en nuestros propios caminos. Es decir, que nosotros no tratamos el día domingo como tratamos el resto de los demás días de la semana. Es por eso que nos preparamos y nos esforzamos para terminar las cosas de nuestro trabajo, jóvenes, las cosas del colegio, niños, las cosas de la escuela. ¿Por qué? Porque el día domingo debe ser guardado para el Señor. Es por eso que nosotros, esposos, ayudamos a nuestras esposas para que preparen la comida que vamos a comer el domingo, para que ellas no estén todas cansadas y puedan también venir aquí y deleitarse adorando a nuestro Dios. Por eso que no hablamos nuestras propias palabras, sino que tratamos de vivir el día domingo hablando de las cosas del Señor, no distrayéndonos con las cosas vanas de este mundo. Y es por eso que tampoco buscamos nuestro placer. El día domingo es el día del Señor. Es decir, el día del Señor no son las 2 horas o 3 horas que estamos aquí. El día contiene 24 horas. Las 24 horas son y le pertenecen al Señor Jesucristo. Son suyas. Por lo tanto, cuando acaba el culto, eso no quiere decir que ya entonces yo estoy en la libertad para hacer lo que me da la gana. No, el cristiano desea seguir adorando a Dios todo el día. Cuando salimos de aquí no es para ir a ver fútbol o para ir a jugar algún deporte o para ir a hacer compras o para hacer nuestros trabajos. No, es un día entero para adorar a nuestro Dios. Es así entonces como entendemos nosotros el día domingo, el día del Señor. Es así, iglesia, como entendemos nosotros
este día? Porque es así como lo confesamos nosotros en nuestra confesión. Les animo a que hoy la lean, para que entiendan qué es lo que nosotros confesamos, que dice la Biblia con respecto a este día de reposo. Más, si ustedes leen el párrafo 7, nuestra confesión dice que este día es perpetuo para nosotros los cristianos. Para el cristiano no hay vacaciones del día de reposo. No hay vacaciones, como esta iglesia en los Estados Unidos. Es un mandamiento perpetuo para la iglesia de Cristo. El cristiano desea que llegue ese día para adorar a su Dios. Es aquí cuando nosotros practicamos lo que vamos a hacer por la eternidad. Esto es el día de reposo. Y aquí practicamos lo que vamos a hacer en el reposo eterno un día. Ustedes saben de esta iglesia en China que está siendo perseguida por su gobierno. Creo que la mayoría están enterados de las noticias. Bueno, hace unos días el pastor de esa iglesia escribió 14 decisiones que él tomaría de cara a esa persecución que estaban sufriendo. 14. ¿Qué vamos a hacer nosotros los cristianos en China, nosotros esta iglesia en China ante la persecución? Y ven la primera de las decisiones que escribió el pastor. Bajo ninguna circunstancia nos detendremos o dejaremos de reunirnos públicamente, especialmente la adoración corporativa de creyentes el domingo. La soberanía de Dios es mayor que cualquier autoridad secular y la misión de la iglesia, la enseñanza de la Biblia de no dejar de congregarse juntos es mayor que cualquier ley secular. Sin importar si el Departamento de Asuntos Religiosos y la policía toman medidas administrativas o la fuerza hacia la adoración dominical, ya sea que sus leyes sigan el debido proceso, yo resistiré por medios pacíficos. Yo no cooperaré con la policía prohibiendo, cerrando, disolviendo o sellando la iglesia y su reunión. Yo no dejaré de realizar, amenizar y participar en la adoración pública de la iglesia hasta que la policía tome por la fuerza mi libertad personal. Esto es alguien que entiende lo que significa ser un cristiano en medio de un mundo malo. Un cristiano que ama a su Dios y que le desea obedecer y que ha entendido lo que el día de reposo significa para el cristiano. Si ellos se dieran a lo que el gobierno de China desea, únicamente va a hacer esto para su propio mal. El cristiano entiende que debe reunirse para adorar a su Dios con su pueblo el día domingo. Hermanos, ¿cómo trataremos nosotros el día domingo cuando venga aquí la persecución? ¿Cómo? Si ya hay algunos que están despreciando, que no están entendiendo este regalo que Dios nos ha dado en medio de nuestra iglesia, ¿cómo tratarán aquel día cuando venga la persecución? Si hoy, viviendo en esta libertad, lo están despreciando. La fe de muchos será probada aquel día. Esta, mis hermanos, es la marca del cristiano. Usted tiene a dos personas. Usted le dice a uno, ¿qué hace usted el día domingo? Me despierto tarde, voy al mall, voy a ver un partido de fútbol, voy a hacer deporte. Y usted le pregunta al otro, ¿y usted? Yo adoro a Dios con su pueblo el día domingo. Usted sabe que uno es cristiano y el otro está aún perdido en sus pecados. Porque el día domingo es la marca del cristiano. Es lo que nos diferencia del mundo. Y es lo que lastimosamente Satanás está atacando el día de hoy. ¿Para qué? Para hacer de muchos cristianos como el mundo. Y tercero, tengo una palabra para aquellos entre nosotros que no han creído en el Señor Jesucristo. Usted debe entender su verdadera necesidad. Agustín de Hipona, un padre de la iglesia en el siglo IV después de Cristo, escribió en sus confesiones sobre la grandeza de Dios. Y esto fue lo que dijo:
Tú nos hiciste para ti mismo y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre su lugar de reposo en ti. Usted sabe por qué usted vive como vive, persiguiendo ese montón de cosas del mundo que usted está persiguiendo. La vanidad de la vida, el éxito, el dinero, el sexo. ¿Usted sabe por qué usted está así? Porque usted tiene un corazón inquieto. Un corazón que no tiene paz, que no ha hallado el verdadero gozo que la Biblia dice que Dios le ha dado a los hombres. Y eso es lo que la Biblia llama idolatría. Un corazón inquieto es un corazón idólatra. Es un corazón que se va tras cualquier cosa del mundo, pero que no adora a Dios como su Dios. Usted debe entender que su mayor necesidad es encontrar perdón y reposo en el Señor Jesucristo. Lo que usted necesita es ser libertado de esa idolatría, de su pecado. Y la Biblia dice que el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Dios lo envió, su Padre, a este mundo. Él vino y se hizo como uno de nosotros y obedeció la ley de Dios a la perfección. Es más, Lucas 4:16 dice que el Señor Jesucristo obedecía el cuarto mandamiento porque esa era su costumbre. Él obedeció, hermanos, Él obedeció el cuarto mandamiento por nosotros. Y así el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y sufrió toda la ira de Dios por los pecados de su pueblo, con el propósito de que todos aquellos que lo vieran a Él y entendieran que Él era el único que les podía proveer a ellos la justicia que ellos no tenían, el perdón de pecados que ellos tanto necesitaban y el reposo que nunca habían encontrado en sus vidas, obtengan la vida eterna. Es por eso es nuestra plegaria el día de hoy. Si usted nos está visitando hoy, que usted examine su vida y vea la inquietud en la que usted ha vivido y entienda que lo que la Biblia dice, que el único reposo que usted puede obtener está en el Señor Jesucristo, y que hoy el Señor lo salve a usted para gloria suya. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido leer, en lo que hemos podido meditar. Y te pedimos, Señor, finalizando este año y estando prontos a empezar un año nuevo, que tú obres en nosotros, no solo como cristianos, sino como iglesia local, para que nosotros podamos ser una luminaria en este lugar que tú nos has puesto, en este país también, de aquellos que han sido redimidos del pecado, de la esclavitud de Satanás, para tener la libertad de poder adorarte a ti domingo tras domingo. Oh Señor, que nosotros como iglesia local tengamos un entendimiento claro de lo que significa ser cristianos, de lo que significa este regalo que tú nos has dado en el día de reposo, y que podamos, Señor, nosotros serte fieles a ti. Y te pedimos, Señor, por aquellos entre nosotros que no han encontrado el reposo en Cristo, para que hoy, Señor, ellos puedan llegar a los pies del Salvador, y que tú, Señor, obrando en sus corazones, les dé reposo en ti. Oh Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén.